Los casos de coronavirus se multiplican, las medidas sanitarias son extremas y la economía está golpeada. Ecuatoriano muere cada hora en Ecuador a causa del COVID-19. El COVID-19 se incrementaron en las últimas semanas en Ecuador. Análisis de la pandemia del COVID-19 desde los conceptos de Michel Foucault de biopoder y gubernamentalidad. Michel Foucault, un influyente filósofo francés, introdujo los conceptos de biopoder y gubernamentalidad para explicar cómo las sociedades modernas gestionan y controlan a sus poblaciones. En este video explicaremos cómo la pandemia de COVID-19 puede ser entendida a través de los conceptos de biopoder y gubernamentalidad de Michel Foucault. Vamos a desglosar cómo estas ideas se manifiestan en la familia, la ciudad y el Estado ecuatoriano y cómo el conocimiento moderno ha jugado un papel clave en este proceso. Biopoder se refiere a la regulación de la vida de las personas por parte del Estado y otras instituciones a través de prácticas y políticas que afectan directamente la salud y la biología de los individuos. Gubernamentalidad es un término que combina gobierno y mentalidad. Describe la forma en que el Estado ejerce control sobre la población, no solo a través de leyes y políticas, sino también moldeando comportamientos y actitudes. Familia. ¿Cómo funciona el biopoder en la familia? En el ámbito familiar, la pandemia transformó nuestros hogares en espacios de biopoder. Las nuevas prácticas de higiene, como el lavado constante de manos y la desinfección de superficies, se volvieron esenciales. Las mejores formas de mantener a su familia a salvo son permanecer en casa, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, evitar tocarse boca y cara, si lo llega a hacer que sea con manos limpias, distanciamiento social de 2 metros o 6 pies, en caso de que no lo pueda hacer, usar mascarilla que cubra nariz y boca, que sea de varias capas, esté limpia y quede ajustada. Además, el trabajo y la educación a distancia alteraron las dinámicas familiares, con padres e hijos compartiendo el mismo espacio para trabajar y estudiar. Las familias adoptaron roles de cuidadores y vigilantes, asegurándose de que todos cumplieran con las medidas sanitarias impuestas por el Estado. Esto refleja cómo el biopoder se extiende a la esfera privada, afectando nuestras rutinas diarias y la manera en que interactuamos dentro del hogar. Miles de estudiantes dejaron las aulas para recibir clases a través de una pantalla. Los dilemas en esta área son múltiples. Por un lado, los efectos de una separación prolongada del entorno educativo. Por otro, el temor al contagio y el riesgo de que no todas las instituciones estén preparadas para un retorno seguro. ¿Qué efectos ha tenido este año de pandemia en el aprendizaje, en su desarrollo emocional, en las dinámicas familiares, en sectores que no tienen acceso a Internet o a dispositivos que les permitan conectarse? Un análisis de este tema que afecta a miles de hogares. Gubernamentalidad en la ciudad. ¿Cómo funcionó esto en el COVID? En las ciudades se implementaron restricciones de movilidad y uso de espacios públicos. Toques de queda, cuarentenas y la limitación de las actividades fueron algunas de las medidas tomadas. Esto tuvo un impacto profundo en la vida urbana y en cómo nos movemos y socializamos. Además, la tecnología jugó un papel crucial en el control de la pandemia. Aplicaciones móviles fueron usadas para rastrear contactos y movimientos, y se implementaron sistemas de monitoreo para asegurar el cumplimiento de las cuarentenas. Esto evidencia cómo la gubernamentalidad utiliza el control tecnológico para gestionar la vida urbana. Políticas del Estado ecuatoriano. En Ecuador, la ciudad de Guayaquil se convirtió en un epicentro de la pandemia, enfrentando un colapso del sistema de salud y una crisis humanitaria. Las imágenes de cadáveres en las calles y hospitales desbordados mostraron la gravedad de la situación y la necesidad de medidas estrictas. Los casos van en aumento y en el puerto principal ya son más los sectores en riesgo. Hasta hace una semana era únicamente Sauces, pero con los datos recientes se sumaron Samanes y Guayacanes en el norte de la ciudad. El concejal Jorge Rodríguez confirmó la alerta por el incremento de casos positivos en estas zonas.
hay un repunte, hay un crecimiento sostenido de casos que se mantienen. Con Sauces trabajamos agresivamente en campañas de comunicación e información. Llevamos a 2 clínicas móviles adicionales. También están en riesgo el Guasmo y Fertiza en el sur y toda la parroquia García Moreno en el oeste de la urbe. En total son 7 los sectores con el índice más alto de personas contagiadas, donde la tendencia de casos va en aumento. El Estado ecuatoriano desplegó una serie de políticas de salud pública para controlar la pandemia. Entre estas medidas incluyen el uso obligatorio de mascarilla, pruebas masivas y campañas de vacunación. Estas políticas fueron diseñadas para regular la vida biológica de los ciudadanos y contener la propagación del virus. Sin embargo, estas medidas no estuvieron exentas de controversia. La distribución desigual de recursos y la falta de infraestructura adecuada en algunas regiones evidenciaron la desigualdad existente. La gestión de la crisis también fue criticada por su falta de transparencia y por decisiones tardías que agravaron la situación. Papel del conocimiento moderno de diferentes disciplinas científicas. El conocimiento de disciplinas como la epidemiología y la tecnología de datos masivos se convirtió en una herramienta vital para la gubernamentalidad. La ciencia epidemiológica guió las decisiones sobre cuarentenas, distanciamiento social y vacunación. Doctor, tengo COVID. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tratamiento debo tomar? Si tienes síntomas respiratorios altos, como los ya mencionados, tos, dolor de garganta, tienes que tomar solamente sintomáticos, es decir, si te duele la garganta, toma paracetamol de 1 gramo cada 8 horas. Si tienes fiebre, paracetamol. Si tienes mucho moco, congestión nasal, puedes tomar antihistamínicos como cetiricina o clorfenamina. Los datos masivos y las tecnologías de información permitieron un control más preciso y una respuesta rápida a los brotes de COVID-19. Además, la comunicación y la psicología social jugaron un papel esencial. Estrategias comunicativas basadas en principios psicológicos fueron utilizadas para influir en el comportamiento de la población y asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias. Esto demuestra cómo el conocimiento científico puede ser instrumentalizado para ejercer control y dirigir la conducta social. Aportes de la teoría de Foucault para la comprensión de la pandemia COVID-19. Michel Foucault nos proporciona un marco para entender cómo el poder y el conocimiento se entrelazan en tiempos de crisis. Su teoría del biopoder nos ayuda a ver cómo la regulación de la vida biológica se convierte en una prioridad para el Estado, específicamente durante una emergencia sanitaria. La vigilancia y el control social se intensifican y las tecnologías de monitoreo y las políticas sanitarias se convierten en herramientas clave para la gestión de las crisis. Foucault también nos muestra cómo las crisis son gestionadas no solo a través de políticas explícitas, sino también mediante la influencia sobre nuestras conductas y mentalidades, un proceso que él llama gubernamentalidad. En conclusión, es factible decir que la pandemia de COVID-19 es un claro ejemplo de biopoder y gubernamentalidad en acción. A través de la lente de Foucault podemos comprender mejor cómo el Estado y otras instituciones han gestionado esta crisis, utilizando el conocimiento científico como una herramienta de poder. Esperamos que este video haya sido de utilidad para ustedes y que empiecen a cuestionar más fenómenos sociales desde esta interesante teoría. Muchas gracias y hasta la próxima.